Buenas a todos, vamos con el primer apartado del capítulo 9, la aceptación de la realidad, ¿no? Y comienza el capítulo diciéndonos que tener miedo a la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana ha podido concebir jamás, ¿no? Ahora que vamos leyendo y releyendo, ¿no? Y que se repiten los conceptos una y otra vez, es imposible que le tengamos miedo a la voluntad de Dios, porque si le tenemos miedo a la voluntad de Dios, que le tenemos miedo a nuestra propia voluntad, ¿no? Porque la voluntad de Dios y la nuestra son una. Con lo cual, por eso nos dice que lo único que la realidad puede defender es la verdad y que no es a la voluntad de Dios de lo que tenemos miedo, sino de la nuestra propia, ¿vale? Dice que nuestra voluntad no es la voluntad del ego y por eso es por lo que el ego está contra nosotros. Dice que lo que parece ser temor a Dios, en realidad es el miedo a nuestra propia realidad, ¿vale? Y en un estado de pánico no se puede aprender nada de manera consistente, ya lo sabemos. Si hay miedo no se puede acceder al conocimiento, solo desde la paz podemos acceder, ¿no? El problema fundamental lo tenemos en que no sabemos lo que somos, que lo hemos olvidado, ¿no? Dice, la asociación que se hace entre verdad y miedo es especialmente inadecuada en las mentes de aquellos que no saben lo que es la verdad, ¿no? Y por eso necesitamos un guía, ¿no? Y por eso escuchamos a un maestro o al otro, ¿no? Pero el propósito verdadero del guía, del Espíritu Santo, en definitiva es recordarnos lo que deseamos, ¿no? Que no nos confundamos como normalmente nos confundimos. Y en definitiva es restablecer nuestra propia voluntad en nuestra conciencia, ¿no? Bueno, nos dice que el Espíritu Santo es quien puede hacer que la voluntad de Dios sea real para nosotros, porque Él está en nuestra mente y por lo tanto Él es nuestra realidad. Lo único que puede ocasionar temor en este proceso es lo que creemos que podríamos perder. O sea, que ese miedo es más que nada a perder lo conocido, ¿no? Sin darnos cuenta de que eso que vamos a perder realmente, pues eso no es real. Dice, el Espíritu Santo nunca te pedirá sacrificio, ningún sacrificio. Dice, no hay diferencia alguna entre tu voluntad y la voluntad de Dios. Y también nos dice que es imposible comunicarnos utilizando distintas lenguas, diferentes lenguas. Dice, tú y tu creador podéis comunicaros por medio de la creación, porque ella y solo ella es vuestra voluntad conjunta. O sea que la manera de comunicarnos con Dios es a través de la creación, ¿no? Porque claro, si somos extensiones de Dios tiene sentido. Dice, tal vez insista en que el Espíritu Santo no te contesta. Dice, pero quizás sería más prudente examinar qué clase de peticionario eres, ¿no? ¿Qué estamos pidiendo, no? Dice, no pides únicamente lo que deseas. Ese es el problema, que cuando pedimos lo que no deseamos, pues no se puede hacer realidad, ¿no? Dice, la realidad es tu única seguridad, es decir, la verdad. Ninguna mente recta podría creer que su voluntad es más fuerte que la de Dios, y si lo cree, podrían darse dos situaciones: o que no crees que Dios no existe, con lo cual sería un ateo, o que crees que que su voluntad es temible y por lo tanto sería un mártir. En cualquier caso sentirías pánico, porque por un lado o está abandonado porque no existe Dios ni existe nadie, o está siendo crucificado, ¿no? Y está sufriendo, con lo cual es todo mentira. Cuando le pides al dador universal lo que no quieres, estás pidiendo lo que no se puede dar porque nunca se creó. Y nunca se creó porque nunca fue tu voluntad lo que tu voluntad dispuso para ti, ¿no? O sea, que pedimos cosas imposibles, ¿no? Por ese pánico, por ese miedo. Dice, en presencia de la verdad no hay descreído ni sacrificio. En la seguridad de la realidad, el miedo no tiene absolutamente ningún sentido. Negar lo que simplemente es tan solo puede dar la impresión de que es temible. Es decir, es que estamos confundiendo la verdad con la no realidad, ¿no? Dios es amor, por lo tanto no existe el miedo. Y Él es ciertamente lo que tú deseas. Esa es tu voluntad, aunque lo hayamos olvidado, ¿no? Dice, pide esto y se te concederá porque estarás pidiendo únicamente lo que es tuyo, ¿no? Hay que pedir en consonancia con Dios, que es lo que somos. Cualquier deseo que proceda del ego es un deseo de algo que no existe. Y solicitarlo no constituye una petición. No se puede pedir lo que no existe porque no te lo pueden dar, ¿no? Es simplemente una negación en forma de petición. Dice, el ego no puede pedirle nada al Espíritu Santo porque no existe comunicación entre ellos. Evidentemente. Si el Espíritu Santo comunica la verdad y el ego es una invención, son contrapuestos y no pueden comunicarse. No te das cuenta de la enorme cantidad de energía que desperdicias negando la verdad.
En el momento que nos cegamos, que no recordamos quién somos y estamos constantemente intentando conseguir algo que es imposible, que no existe, pues estamos gastando toda nuestra energía en vano y no nos lleva a ningún sitio, ¿no? Dice, el hecho de que Dios es amor no requiere que se crea en ello, pero sí requiere aceptación. Puede ciertamente negar los hechos, pero no puede hacer que cambien. Y en esta parte lo que nos viene a decir es que Dios jamás nos habría condicionado la felicidad a algo que no existe, a algo que es imposible, ¿no? Por lo tanto, nos viene a confirmar que es una invención del ego. Dice, las leyes de la felicidad fueron creadas para ti, pero no por ti. Pero tú te empeñas en inventarte unas leyes que no existen, ¿no? Cualquier intento de negar lo que simplemente es tiene necesariamente que producir miedo. Y si el intento es fuerte, producirá pánico, que es lo que estamos haciendo constantemente, la mayoría de las veces, ¿no? Dios, en su dedicación a ti, te creó dedicado a todo y te dio a aquello a lo que estás dedicado. La realidad lo es todo, y tú tienes todo porque eres real. Por lo tanto, mientras sigas creyendo que es posible tener miedo, nunca podrás crear. El miedo y la creación es imposible porque siempre se crea desde el amor, ¿no? Dos órdenes de realidad que se oponen entre sí privan a la realidad de todo significado, y la realidad es significado. Dice, la voluntad de Dios es posible y que nada más lo será nunca. Por lo tanto, dice que la verdad solo puede encontrarse dentro de nosotros, y de ahí que nos recomienda que digamos esta frase: Cristo está en mí y donde Él está, Dios tiene que estar. Pues Cristo es parte de Él. Y aquí lo dejo y seguimos con este capítulo. A ver qué nos depara. Hasta luego, que tengáis una excelente semana.